Ya lo sabéis, todos vosotros, los que estáis ahí esperando en el banquillo, los que sois a priori unos perdedores, yo me incluyo, soy Héctor Ruiz y os digo, calienta que sale. Mucha suerte y no dejéis de escuchar este pedazo de programa. Calienta que sale, ya sabéis, el mejor programa de radio que hay que escuchar, el mejor podcast con los cracks. Hola amigos, soy Alex Silvestre del Chiringuito y no os perdáis Calienta que sales. Un abrazo a todos. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Calienta que sales. Hace unos días saltaba la noticia de la suspensión definitiva, ¿no?, de las 3 competiciones femeninas de fútbol, Primera Iberdrola, Reto Iberdrola y Primera Nacional, y hoy ponemos el foco en ello. Y hemos querido invitar a Óscar Fernández, entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino, para escuchar su visión acerca de esta decisión, además de otras cuestiones. Sin más dilación, empezamos. Bueno, estamos en Calienta que sales. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Andreu? Buenas tardes. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Andreu? Buenas tardes. Y por último tenemos a Jesús. Buenas. Hola, Andreu. Buenas tardes. Bueno, pues como comentábamos, hoy está con nosotros Óscar Fernández. Buenas, Óscar. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues primero de todo, Óscar, queríamos preguntarte qué tal estás y cómo estás pasando este confinamiento. Bueno, bien, la verdad que bien. Ahora ya ha pasado la incertidumbre, sobre todo de que teníamos hace unas semanas, y ahora trabajando mucho, porque al final son semanas de mucho trabajo, de ir pensando qué hacer y nada, trabajando mucho. Y oye, ¿qué hace un entrenador precisamente cuando le dicen que ya no va a poder volver a la competición? Pues ha sido muy duro, sobre todo el viernes, cuando nos comunicaron que oficialmente que se acababa la competición. El fin de semana lo pasamos un poco mal todos. Tuvimos una reunión con las chicas el sábado, porque al final nosotros hemos estado entrenando bastante duro durante estas semanas de confinamiento. Uh-huh. Y el hecho de renunciar a la competición, de que lo suspendieran, pues al final es un varapalo para todo el mundo, porque creíamos que llegaba nuestro mejor momento del año, porque al final sufrimos el tema de las lesiones, y luego con los fichajes creo que mejoramos bastante y teníamos toda la sensación de que ahora era nuestro momento. Uh-huh. Pero bueno, al final son decisiones que al final ha sido más pensando en la salud de todo el mundo y apoyarlo y poco más. Y luego te preguntaremos precisamente por eso, por la marcha del equipo. Pero sobre todo, ¿qué piensa un entrenador sobre que la categoría en la que está su equipo no se reanudará lo que queda de temporada y, por ejemplo, otras categorías sí? Bueno, al final tiene que ver un poco con la ley, ¿vale? La ley marca que el fútbol profesional solo es primera división y segunda división, y bueno, el deporte profesional en realidad, y luego la ACB, ¿vale? La primera división de baloncesto, y el resto somos semiprofesionales o amateurs. En nuestro caso semiprofesionales, y mientras que no cambie la ley, pues al final la ley son las que marcan las cosas, y el CSD y Sanidad marcaron esa pauta de que las competiciones profesionales, que al final son las que generan ese dinero para que el resto de deportes sigamos adelante, fueron las que siguen, y el resto, pues nada, a aceptarlo. Bien, es cierto que hay que tener muy en cuenta que la salud de las personas y todo lo que se ha vivido estos últimos meses era una situación muy muy complicada, y que al final el hecho no había con una completa seguridad de que si volvíamos iba a estar todo bien, y creo que es una decisión acertada. Porque bueno, hablando hipotéticamente y solo hipotéticamente, ya sabemos que no está en tu mano, pero ¿qué solución le hubieras dado a esta complicada situación? ¿Hubieras acabado la temporada? Sí, yo quería acabarla. Toda la gente me ha preguntado, yo quería acabarla. Yo creo que lo podíamos haber acabado tarde o temprano, o sea, no había problema, porque se hubiera dejado un poco más de espacio para acabarlo, pues en agosto, y empezar la temporada siguiente más tarde. Pero bueno, al final también ahí tenía que ver los contratos de las jugadoras. En muchos casos acababan en mayo, junio, y hay determinados detalles que son incontrolables por todos, y yo creo que al final lo que te decía es una decisión acertada por el tema de la salud, la salud de las personas. Luego podemos pasar a valorar en si deberíamos de ser profesionales o no, y si la ley en el origen estuviera ya profesionales cuando llegaron al acuerdo, pues quizá no estaba pasando esto. Si el convenio se hubiera firmado
un poco antes y las chicas pasan a ser profesionales, seguramente hoy estaríamos entrenando y dentro de un mes compitiendo. Bueno, y hablando un poco, como decías, de los test, en segunda B y tercera, por ejemplo, masculina, por ejemplo, no habrá test y sí que se decidirán los ascensos con un playoff express. ¿Te hubiera gustado acabar aunque no hubieseis tenido la opción de tests? Sí, lo que te digo es un poco, vamos a ver qué ocurre con esto, porque bueno, al final yo el año pasado estaba en segunda B y sé los presupuestos que se manejan y en muchos casos son muy superiores a los que se manejan en primera división femenina y había que acabar sí o sí por el hecho de que hay equipos que al final han apostado mucho por subir a segunda A, etcétera, etcétera. Ahora hay que ver cómo lo manejan. Yo creo que hay determinadas cosas que el gobierno tiene que seguir mejorando. No puede ser que podamos ir a la terraza de los bares a sentarnos con 10 colegas y todavía no nos permitan entrenar en grupos reducidos por lo menos a nosotros, o que 4 chicos que les gusta jugar al pádel no pueden ir a jugar al pádel juntos. Y eso sí que es lo que hay que solucionar. Y Óscar, hablando en general, ¿qué piensas sobre que a algunos se les haga test y a otros no? Bueno, la verdad que es que no puedo opinar muy bien porque no tengo toda la información necesaria como para poder opinar. Lo cierto es que al final, yo siempre he dicho que la liga de fútbol profesional es una empresa privada y como empresa privada tiene el derecho a comprar test o a no comprarlos. En este caso, como la liga profesional ha sido la que ha comprado los test 15.000, 20.000 o 30.000, pues tiene el derecho a que al final a hacerle los test a sus empleados, entre comillas, que son los futbolistas. Si en segunda B, pues la gestión de segunda B es por parte de la Federación Española, por parte de la Federación Madrileña, por parte de quien sea, es esa entidad privada privada o semiprivada la que tendría que comprar esos test para hacerlos. Entonces, es como, si es que nos pasa en la sociedad normal, hay empresas que están abriendo sus puertas y ya han empezado a trabajar y han hecho test a todos sus trabajadores y se lo hacen cada semana, y hay otras empresas que han empezado a trabajar y no lo han hecho. Al final todo tiene que ver con el que gestiona la empresa, si lo compra o no lo compra. ¿Y qué harías si hubierais podido jugar y una de tus jugadoras te dice que no quiere jugar? Bueno, pues es totalmente respetable y lo aceptaría y la apoyaría, igual que cuando apoyamos que no jugaran por la huelga, pues la apoyaríamos, porque al final todo el mundo tiene que pensar en su salud. Yo soy el primero que piensa, sobre todo ya no solo en la salud personal, sino también en la salud de la familia, de la gente que tenemos alrededor, en mi caso mis padres, etcétera. Y si yo hubiera asumido el riesgo, pero ese riesgo lo hubiera asumido estando claro que sin juntarme a la gente de mi familia, y entiendo que haya personas que viven con su pareja, que tienen hijos, etcétera, etcétera, o padres y no quieran jugar por bien por su salud o por la de sus familiares. ¿Y crees que había garantías para acabar vuestra liga? Pues no lo sé, como te digo, no tengo toda la información como para poder opinar, pero lo que te digo, igual no a un corto plazo, pero sí que se podría haber acabado a un medio largo plazo. Pero vuelvo a repetir que el problema principal de haber acabado en agosto, por ejemplo, que yo creo que ya todo estará un poco mejor o casi al 100%, estaremos con la vida habitual y normal, el problema estaba en los contratos de las jugadoras. Al final la mayoría de las jugadoras en fútbol femenino firman por un año en el 80% de los casos y todos los contratos se acabaran. Entonces hay jugadoras que ya tenían firmadas con otros clubes, que no quieren arreglarse por lesiones y era un tema complicado. Luego ahondaremos en ese tema. ¿Y crees que se ha hecho todo lo posible porque volvierais a jugar, o ha sido la excusa perfecta que el fútbol femenino no esté catalogado como fútbol profesional para suspenderlo definitivamente? No, yo creo que se ha hecho todo lo que se ha podido. De hecho, nosotros hemos estado durante las últimas 2 semanas hemos tenido unas reuniones de formación con todos los cuerpos técnicos de primera división, con el cuerpo técnico de la selección española de fútbol y todos los cuerpos técnicos de todas las territoriales, en los que nos conectábamos y bueno, teníamos unas clases, unos cursos de formación que dábamos una ponencia a cada uno de los equipos, o en algunos casos 2 o 3,
ponencias que servían para formar, y la clausura de este congreso online lo realizó el presidente de la federación, Luis Rubiales, y bueno, nos transmitió, y sus palabras eran sinceras, y nos transmitió que él ha luchado porque se acabara, que él está poniendo mucho de su parte porque el fútbol femenino siga creciendo. Las palabras eran realmente sinceras, y realmente es contradictorio el hecho de que, joder, ¿por qué van a querer acabarlo si realmente si hubiéramos jugado hubiera dado mucho más repercusión al fútbol femenino, y si estuviera jugando primera división, segunda división y en nuestro caso primera división Iberdrola, pues al final estaríamos más gente que se engancha a la tele, más gente que lo ve, más repercusión tiene. Entonces yo creo que le han hecho todo lo posible, pero al final había alguien por encima, en este caso el CSD y Sanidad y el gobierno, que no lo recomendaban, sobre todo por lo que estabais diciendo antes, que al final fijaros que van a volver el playoff de segunda B y tercera, y no pueden garantizar que haya test para todos, y eso va a conllevar que puede ser que haya algún infectado. Es cierto que al ser en una semana, 7 días, pues va a ser todo mucho más rápido. Jugarán el partido de semifinales, el partido de la final, y sí que es cierto que en esos 2 partidos puede haber algún problema, pero cuando termine ese en el caso de que alguien se infectara, pues enseguida podría tratarse, y no creo que lleve mucho riesgo a la salud. En cambio, si tú estás durante un mes compitiendo, pues al final tienes mucho más riesgo. ¿Y qué te parece que haya campeón, que en este caso sea el Fútbol Club Barcelona, no haya descensos y sí haya 2 ascensos? ¿Te parece bien cómo se ha solventado el problema? Bueno, al final es que para lo justo, lo injusto es muy relativo. Al final yo creo que si hablamos en lo deportivo, lo justo es que el Fútbol Club Barcelona fuera el campeón de liga, porque la verdad que ha sido superior durante todo el año. Sí que es cierto que no se ha terminado la competición, y podemos valorar éticamente si es bueno dar por campeón al Barcelona al no haber terminado la competición, pero yo creo que es un justo campeón porque deportivamente ha sido superior, ha mostrado una superioridad con creces, no ha perdido ningún partido, y creo que es merecedor del título. Y Óscar, hablando de vuestro equipo, se encontraba 13º, 2 puntos por encima del descenso. ¿Cómo valoras la temporada? Bueno, creo que hemos pasado, como casi todas las temporadas, cuando tienes unos recursos limitados a nivel económico, con un club en el que todo el mundo hace un esfuerzo tremendo por intentar ayudar, y sacamos el dinero debajo de las piedras. Nosotros no contamos con un papá masculino que nos ayude económicamente, y al final cada céntimo y cada recurso que sale del club es sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, empezamos muy bien, la verdad que estábamos compitiendo muy bien. Empezaron los problemas con el tema de lesiones, que al final en el fútbol tienes que tener un poquito de suerte con este tema, sobre todo en el fútbol femenino, y el riesgo que se corre. También seguramente nosotros como cuerpo técnico cometimos algunos errores de novatos, porque al final era nuestro primer año, y eso conllevó que sufrimos 4 lesiones de larga duración, y ahí pasamos un bache difícil en el que no conseguíamos ganar, tampoco estábamos teniendo suerte. Con el paso de las navidades creo que hicimos un trabajo brutal a nivel de captación de talento, firmamos a 7 jugadoras que hicieron aumentar el nivel competitivo de la plantilla, y bueno, creo que se estaba viendo ya el cambio del equipo. Competimos contra todo el mundo, pasamos a cuartos de final de la Copa de la Reina, y luego tuvimos la mala suerte que perdimos con Sevilla haciendo un muy buen partido. Y creo que venía nuestro mejor momento. Estamos a punto de recuperar a Mónica, las jugadoras que habían venido en enero estaban cada vez más integradas dentro de la plantilla, y era nuestro momento ahora. Lo cierto es que cuando yo hablé con Alfredo y con Santiago a principios de temporada, hace el año pasado, en junio, el objetivo claro era la salvación, no había más objetivos que ese, y el equipo no estaba en descenso en ninguna de las jornadas. Habíamos terminado ya el Tourmalet de esta segunda vuelta, que era enfrentarse al Barça y al Atlético Madrid, también a Granadilla, que era justo antes, y bueno, ahora tocaban unos partidos que eran de nuestra liga, y era el momento en el que teníamos que competir. ¿Y cómo está la plantilla? ¿Cómo están las chicas a día de hoy tras la decisión? Bueno, pues hay de todo. Hay jugadoras que
que están peor y hay jugadoras que se lo han tomado más o menos. Ahora el problema es otro, y el problema es que al no jugarse los últimos 10 partidos de liga, pues no pueden demostrar su talento, no pueden competir, y bueno, ahora los contratos, pues lo que te decía, es un problema porque en el fútbol femenino se firman normalmente contratos de un año y ahora todo el mundo tiene que renovar su contrato, tiene que fichar con otros equipos, y ahora mismo están en el momento de que, bueno, el club se está poniendo en contacto con ellas, hay otros clubes que la llaman, tema de agentes, familias, cambiar de ciudad o no. Ahora es una situación muy complicada para todos y vienen semanas difíciles que en todos los años son muy difíciles, porque los que convivimos con esto sabemos que son semanas muy difíciles, pero estando con esta incertidumbre y no habiendo jugado, etcétera, etcétera, pues es más difícil aún. Claro, la siguiente pregunta iba un poco hilado a lo que estabas comentando, que era para preguntarte que si habéis hablado estos días cuerpo técnico y plantilla, para saber qué se dice en estos momentos, en situaciones como esta, entre un cuerpo técnico y una plantilla cuando se da por terminada la temporada. Sí, nosotros hablamos justo el sábado después de que la competición se cancelara. Fue un poco rollo despedida, en el sentido de, bueno, chicas, vamos a tomarnos una semana un poco de impasse, que ahora mismo ya no se va a competir, les estábamos exigiendo demasiado. Ya os digo que en el confinamiento pues estamos haciendo incluso días de 2 entrenamientos diarios para volver a la competición muy bien. Entonces, bueno, fue un poco, se ha acabado, que es una pena todo esto, pero bueno, que nos quede con todo lo que hemos vivido juntos y recordar todo eso. Y ahora el club quiere que sigamos entrenando al menos otras 2 semanas. Esta semana, como os digo, ha sido un poco de impasse, en el que le hemos mandado un trabajo y lo han hecho ya por su cuenta. Pero a partir del lunes volvemos a entrenar, como siempre, a la 1, seguiremos entrenando ahí en grupos, para que las chicas no pierdan la forma y sobre todo que estén preparadas para las que sigan en el club, estén preparadas para competir con nosotros, y las que salgan a otros destinos pues también estén en forma para demostrar lo que vale. ¿Y habéis hablado para reuniros en un futuro, tanto jugadoras que se queden en el club como las que decidan irse, para comentar qué tal la temporada, sus valoraciones y todo esto? Sí, el problema es que no sabemos cuándo nos vamos a poder reunir. Esperemos que esto se acabe pronto, y bueno, el presi nos debe una cena, así que esperemos que se rasque el bolsillo un poco, nos invita a cenar y por lo menos podamos celebrar la salvación, que creo que, igual que decíamos antes que el Barça era justo merced del campeonato, creo que nosotros era justo que nos salváramos. Y bueno, ¿sabéis cómo va a resolver el club el tema de los contratos? ¿Qué os ha dicho el club sobre esto? Por ejemplo, hablando en tu caso, el contrato tuyo de entrenador, y luego me comentas si quieres el de las jugadoras, ¿os ha comentado cómo se va a resolver? Bueno, nosotros estamos en ERTE, somos uno de los clubes que entró en ERTE cuando pasó esta historia. Entonces, de momento, tanto cuerpo técnico como jugadoras estamos con contrato hasta que cada uno finalice su contrato, que en nuestro caso pues termina en julio, y a partir de ahí, pues bueno, sí que el club ya se está poniendo en contacto con todas, tanto jugadoras como cuerpo técnico, para ir hablando y negociando los contratos de cara a la temporada que viene, e intentando pues hacer lo mejor posible, también sabiendo la dificultad que va a tener el club, porque bueno, todos sabemos que ha venido una crisis mundial importante y que va a ser complicado el año que viene para todo el mundo. Y bueno, Óscar, ¿vas a seguir la temporada que viene en el Madrid Club de Fútbol Femenino? Sí, la intención es que sí, la intención es seguir. El club me transmitió hace ya unos meses, que antes del confinamiento me transmitió que quería que siguiera la temporada que viene. Yo la verdad que estoy a gusto, me tratan bastante bien, y sobre todo se fían mucho de mí en cuanto a lo deportivo, que al final es a mí lo importante. Yo quiero tener un proyecto deportivo en el que seguir mejorando, que yo creo que este club puede seguir creciendo, puede ser una de las referencias europeas a nivel de equipo o club que no tiene un masculino y que poco a poco sigue creciendo y quiero luchar por esto. Sí que es cierto que con este tema pues todavía no nos hemos sentado a poner un poco todo en escrito,
el tema del contrato, pero vamos, la palabra de ambos es que es de continuar y así va a ser. Uh-huh. Y solo por curiosidad, ¿cómo llega a tomar la decisión de enfocar su carrera en el fútbol femenino? A nivel personal, ¿qué te atrajo de ello? Bueno, al final yo estaba el año pasado en segunda B y a final de año pues recibo una llamada de Santiago, me reúno con Alfredo de Santiago y me transmiten las ganas que tenían de que cogiera el proyecto, de seguir creciendo, y la verdad que en la vida muchas veces pues yo siempre digo que me amo mi trabajo porque estoy tomando decisiones constantemente y las pequeñas decisiones son las que cambian nuestra vida. Yo creo que esta fue una de las pequeñas decisiones que cambió mi vida o que ha cambiado mi vida y estoy muy contento de haberla tomado. Tenía que decidir si seguir en segunda B porque tenía otra oferta de un equipo de segunda B para seguir ahí o dar el paso al fútbol femenino. Decidí esto y la verdad que estoy muy contento con la decisión que tomé ese día porque creo que el fútbol femenino sigue creciendo, creo que valoro mucho la calidad humana que hay dentro del fútbol femenino, tanto a nivel equipo, mi propio equipo, como con el resto de equipo. Ha sido espectacular estas 2 semanas con todos los cuerpos técnicos, todo el mundo hablando de su modelo de juego, de cómo entrenan, sin tener ningún problema ni ningún tapujo en que el otro lo sepa, sino simplemente compartiendo y de una manera muy sana, y estoy muy contento con la decisión que tomé en ese momento. Uh-huh. Y hablemos un poco ahora de la situación en la que se encuentra el fútbol femenino en España. Está aumentando la popularidad, se estaba abriendo un hueco y de repente, bueno, pues se decide que no acaba la temporada. ¿Se puede decir que es un paso atrás por la lucha de conseguir la igualdad en términos futbolísticos? Yo creo que no, sinceramente, porque el fútbol femenino ha llegado a España para quedarse. Creo que las instituciones, la federación está haciendo mucho porque se quede, la liga también, patrocinadores que están apoyando mucho esto, el gobierno, los sindicatos. Al final todo el mundo ya está yendo a una, y cuando todo el mundo va a una, encima los clubs están unidos, las jugadoras están unidas. Cuando todo el mundo va a una, va a seguir creciendo, y ojalá el que viene todos los pequeños problemitas que han surgido este año con el tema de derechos televisivos, con el tema del convenio, ya no estén, porque creo que están resueltos, y esto va a hacer que siga creciendo la liga. Uh-huh. Y bueno, el pasado noviembre se convocaba una huelga para conseguir un convenio colectivo histórico que se firmaría tras 14 meses y 26 días de durísimas negociaciones, además de 29 reuniones en el mes de febrero tras acordarse en diciembre. ¿Qué supuso el acuerdo? ¿Es resultado de una lucha por unas condiciones mínimas para las jugadoras que deberían darse, pues por supuestas una situación normal? Sí, bueno, aquí hay que ponerse la piel de todos y de todas. Yo estaba muy con las jugadoras, se lo transmití todo el rato, que lo que hicieran estaba bien, y estoy a favor de que sean profesionales, o lo que os estaba comentando antes, que ojalá la ley cambie y que se las considere profesionales al 100%, porque nosotros las exigimos al máximo. Yo en mi caso, pues seguramente mucho más que otros, en los pequeños detalles, en cuidarse, en descansar bien, en que se cuiden, en que al final la alimentación es muy importante, en todo lo que conlleva ser profesional del fútbol, que vivir 24 horas para esto. Y entonces en esa exigencia tiene que ver con que al final tienen que cobrar un sueldo para que se puedan exigir y no tengan que ir a otro trabajo. Entonces estoy muy con ellas, pero sí que es cierto que ahí existía el problema de que los clubs tenían que tener una financiación por alguna de las partes, porque joder, que no habían esos presupuestos que tenían. Al final el dinero no sale debajo de las piedras, y el patrocinio en el fútbol femenino está llegando, pero todavía no es como el fútbol masculino. Entonces estaba esa lucha entre los dos, en este caso fuerzas entre los clubs, las jugadoras, y por otro lado las federaciones. Pues es normal cuando se llega a un acuerdo, pero creo que se solventó bien, creo que ha llegado en un momento bueno para el fútbol femenino, y ojalá no haya ningún problema y todo siga adelante. Uh-huh. En anteriores programas le preguntamos a los narradores de segunda división qué tenía ese fútbol de segunda que enganchara a la gente, y bueno, y te preguntamos a ti, ¿qué tiene el fútbol femenino para que la gente, pues bueno, sea más asidua de sus partidos?
Bueno, yo creo que el fútbol femenino es al final es fútbol, es igual que el de segunda A, que el de primera división. Sí que es cierto que a nivel físico, pues seguramente sea un fútbol un poco más lento, pero por el otro lado es un fútbol con mucho talento a nivel técnico, tácticamente rico, porque al final las jugadoras están creciendo mucho a nivel táctico, hay unos cuerpos técnicos espectaculares. Y luego siempre estamos valorando con esta subjetividad que a todos nos caracteriza, de que es jugar bien y que no jugar bien, y todo llamamos el jugar bonito al hecho de que sea más asociativo, de que todos los equipos intenten jugar por abajo, que se inicie desde atrás. Toda la gente que le gusta ese fútbol y que ama el fútbol asociativo, le invito a ver fútbol femenino, porque al final es la gran mayoría, o por no decir todos los equipos de fútbol femenino, intentamos jugar entre comillas bien al fútbol asociativo, intentando iniciar desde atrás, intentando llegar al campo a través de superioridades numéricas, superioridades posicionales, y ventajas que tienen que ver con llevar el balón de la mejor manera posible al área rival. Y bueno, ¿cuál crees que es el motivo por el que el fútbol femenino todavía no tenga tanta repercusión como el masculino? ¿Qué es lo que necesita para igualarse a ella? Visibilidad. Al final tú cuando ves algo mucho por la tele, cuando se habla mucho de algo, pues la gente, los jóvenes en este caso, las niñas jóvenes, pues ya tienen referentes. Es algo de lo que se ha estado hablando mucho en los últimos meses, sobre el hecho de generar referentes de fútbol femenino en las niñas. Antes las jugadoras, mis jugadoras, el resto de jugadoras del resto de clubes, les preguntabas quién ha sido tu ídolo, y ellas nunca te decían una jugadora, no te decían Marta, o no te decían Rapino, no te decían... No, al final ellas te decían, a mí me gusta Messi, a mí me gusta Zidane, a mí me gustaba Redondo. Todos los referentes eran de fútbol masculino. Ahora tú preguntas a una niña que le empieza a gustar el fútbol o que va a ver fútbol con su padre, ¿quién te gusta? Y te dice Jennifer Hermoso, te dice Alba Mellado, te dice Patrick Guijarro. Esa es la clave. Al final, como ya se está viendo visibilidad de esas jugadoras, al final las niñas de hoy pues les gusta, quieren ser Jennifer Hermoso, o quieren ser Sosa, o quieren ser Amanda, y eso hace que siga creciendo. Bueno, Óscar, pues olvidándonos un poco de los colores del equipo que diriges, y una vez finalizado pues el bloque de la entrevista, pues ahora te queremos plantear unas cuestiones cortitas en torno al ámbito pues más nacional, ¿no? En primer lugar, bueno, te queríamos plantear si tienes, olvidándote claro de los colores, hemos dicho, si tienes alguna jugadora favorita de la Liga Iberdrola. Pregunta interesante. La verdad que olvidándome de los colores, yo este año ha habido jugadoras que me han impresionado mucho, pero lo que más me ha impresionado ha sido Hansen, la jugadora del FC Barcelona. La cantidad de recursos para generar ventajas en campo rival es una locura, la cantidad de movimientos, cómo viene por dentro, por fuera, el 1 contra 1 que tiene, la velocidad. Luego ahí en el FC Barcelona hay muchas jugadoras que podemos decir, pues Jennifer, porque al final tiene un talento descomunal, pero yo me quedo con Hansen. ¿Y te gustaría entrenarla, o a qué jugadora te gustaría entrenar? Bueno, pues a ella si me la fichan, perfecto. Además tenemos a Ingrid, que es compañera suya de la selección, son íntimas amigas. Además con Mu este año, que son las dos de las capitanas de la selección noruega, he hablado mucho sobre ella, y bueno, pues al final más en lo personal me transmite que es muy buena chica, que además entrena muy bien, y que es una chica muy preocupada también por el ámbito social, por cómo va su país, por todo, y la verdad que sería un placer entrenarla. En la siguiente pregunta te íbamos a preguntar cuál era la jugadora revelación para ti, pero te quiero preguntar por dos partes. Primero te quiero preguntar la jugadora revelación de tu equipo, y luego de la liga para ti. Para mí la jugadora revelación de mi equipo es Silvia, que ha dado un paso hacia adelante. Es una chica que viene siendo internacional sub-19, sub-17, sub-19 con España. Y bueno, este año ha dado un paso hacia adelante en el club. El año pasado me transmitían que le había costado, que todavía le está costando llegar a eso. Y gracias, lo hablaba el otro día con ella, gracias al principio empezó no siendo muy titular, pero gracias a ese
a ella le vino bien el tema de las lesiones porque le hizo asentarse dentro del 11 titular y ha crecido muchísimo. Y en cuanto al resto de equipos, para mí Iris, la jugadora del Deportivo de La Coruña, no se habla mucho de ella, pero ha sido la jugadora que ha mantenido al Depor ahí, porque era la que era el pegamento entre el ataque y la defensa del Depor. Creo que es una jugadora súper inteligente en los momentos previos a la pérdida y a la recuperación. Está siempre bien ubicada, con balones buenas, sin balones agresivas, va al choque. Me sorprendió mucho los primeros partidos que la vi y ha hecho una temporada espectacular. ¿Y cómo ves el futuro de la selección española femenina? ¿La ves ganando títulos como hizo ya en su momento la masculina? Ojalá que sí. Me consta el trabajo que están haciendo por parte de Jorge, Monse, etcétera, todo el cuerpo técnico, y la verdad que están haciendo un trabajo asombroso. Además tienen el apoyo de la Federación Española de Fútbol. Y además están muy cerca de los clubes, que son muy importantes, están transmitiéndonos lo que necesitan de nosotros para que las jugadoras cada vez tengan mejor nivel. Es cierto que todo tiene que ver con que está aumentando también la liga, el nivel de la liga, y el hecho de que vengan jugadoras extranjeras hace que las nuestras sigan aumentando su nivel y que jugadoras nuestras hagan al extranjero. Todo esto hace que aumente el nivel de la selección y ojalá dentro de muy poco, en el próximo europeo, si puede ser, estén entre las primeras. Y Óscar, una cosilla respecto a este tema que estábamos hablando de la selección española femenina. ¿Crees que fue un paso muy importante el que se dio en el Mundial y en ese partido de Estados Unidos, que creo que fue uno de los partidos que más vistos en cuanto a fútbol femenino? Fue un paso bastante importante, ¿no? En cuanto a visibilidad y todo. Sí, sobre todo porque se demostró que estaba muy cerca, que estaba muy cerca de Estados Unidos, que es la referencia mundial durante mucho tiempo. Todavía tienen ese puntito que siempre lo habla Jorge de condición física un pelín por delante de las nuestras, y que cuanto en el momento que igualemos ese puntito más que tienen ellas, como nosotros a nivel táctico creo que somos referencias mundiales, tanto masculino como femenino, y a nivel técnico no tenemos nada que envidiar a nadie. En cuanto se iguale ese trabajo físico que lleva un periodo medio a largo plazo trabajando la selección y los clubes, vamos a estar ahí. De todas formas, Óscar, una mayor inversión, ¿no?, en el fútbol femenino pues ayudaría desde luego a que se igualen un poco las cosas, en este caso, como decía, como selecciones como Estados Unidos, ¿no? Sí, está claro. Si las chicas siguen si se pueden dedicar 100% a esto, si pueden dedicar su vida a cuidarse, a trabajar en el fútbol, a vivir de su pasión, pues seguramente estén mejor preparadas y pongan todo su foco y toda su energía en esto, y eso la va a hacer crecer. Si antiguamente ellas tenían que ir a trabajar 8 horas y ir a entrenar a las 8 de la noche, pues es evidente que no puedes competir contra potencias mundiales que se dedicaban al 100% a ello. Está claro. Bueno, pues Óscar, agradecerte tu presencia hoy en Calienta que Sales. Como has dicho, pues al final lo que le falta al fútbol femenino tan solo ya es simplemente visibilidad, porque bueno, que la calidad y la expectación pues ya se suponen, y bueno, muchas gracias, emplazarte a futuros programas. Esta es tu casa y bueno, de nuevo gracias. Gracias a vosotros, y bueno, sobre todo por el trabajo que hacéis, por la pasión que le ponéis, por la ilusión de seguir una liga que creo que es bastante interesante, un fútbol que va a hacer que lo estáis haciendo crecer vosotros con vuestra fuerza, y apoyar sobre todo a todos los medios que estáis empezando, que vosotros también os estáis dedicando a esto y lo hacéis por pasión, y yo feliz de participar, y cuando me necesitéis estaré en casa, como has dicho. Muchas gracias, Óscar. Y bueno, chicos, os despido también a vosotros. Jesús, un abrazo. Un abrazo, Andreu, y nada, muchas gracias, Óscar. Cristian, como siempre, un placer. Como siempre, un placer, Andreu. Y por último, Guillermo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Andreu, y muchas gracias, Óscar, por esta gran entrevista. Y bueno, antes de despedirnos, recordaros rápidamente nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, es @_,
@calienta_que, tenemos Instagram @calienta_que sales, y como siempre nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en Facebook e iVoox. Nada más por nuestra parte, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.